Grupo Arrona, y servicios en comercio exterior, Natalia, o exportar tu mercancía. Esta pregunta me la hacen constantemente en los cursos que damos y te quiero decir que es una pregunta muy compleja. Depende de muchas cosas el tipo de transporte que tú vas a escoger. Cuando hablamos de transporte nos referimos a que tú para que te ayudamos a liberar el producto retenido, que es estos cubos en los que se transportan las mercancías que van plastificados, que verás tú afuera de tu tienda local, verás que tienen una tarima de madera y encima vienen las cajas que están paletizadas o emplayadas, como se dicen. Esas son, búscanos en redes sociales como Servicios en Comercio Exterior Natalí y Agencia Aduanal o en contenedores. Y cuando hablamos de esas tres cosas, hay principalmente cuatro formas en las cuales puedes transportar tus mercancías. Puedes optar por el transporte marítimo. Puedes, por ejemplo, principalmente pedir información sobre nuestros cursos certificados. También puedes optar por el transporte terrestre, que se utiliza mucho para las exportaciones. Y hay países donde es más barato o hay países en donde es más caro. Y normalmente en el marítimo estamos hablando de un contenedor. En el terrestre estamos hablando del transporte de un tráiler o un tractocamión, etcétera. Que después tenemos el transporte aéreo, que es totalmente un mundo diferente, donde principalmente se transportan mercancías que son muy urgentes. Suele pasar, déjame hablarte de una historia en lo particular. Recuerdo que hace algunos años, un zoológico muy famoso en México, que se llama African Safari, estaba por transportar unas jirafas. Y las jirafas se tenían evidentemente que transportar por vía aérea. Muchos animales son como los seres humanos, se tienen que transportar por vía aérea. Y lo que sucedió con las jirafas fue que tuvo que hacerse todo un protocolo, desde el veterinario que estuviera en la aduana cuidando a la jirafa, desde quien la acompañaba a lo largo del trayecto, las vacunas, el sedante que le pusieron a la jirafa para que no hiciera desastres dentro del transporte aéreo y todos los cuidados para que llegara adecuadamente a su punto final. Eso es un ejemplo de lo que puede pasar en el transporte aéreo y que debes de tener mucho cuidado porque es un transporte totalmente distinto a lo que tú estás acostumbrado. De hecho, los contenedores son diferentes, se llaman de forma diferente, en los trámites a veces son diferentes, pero también es un transporte que puede ser válido para ti. Y finalmente el transporte ferroviario, es decir, de tren. También se manejan contenedores y tiene otros niveles interesantes de riesgo y de beneficios. Usualmente el transporte ferroviario tiene sus diferencias. Bueno, cuando tú vas a tomar la decisión de qué transporte te conviene, nunca te bases solamente en los costos. Cuando tú solamente te enfocas en los costos, lo más barato a veces sale caro. Una frase muy mexicana, lo barato sale caro. Hay muchos factores, pero yo te diría que sobre todo uno de los factores que debes de tomar en cuenta son dos factores que a mí me parecen muy interesantes. La seguridad de tus mercancías. Muchos proveedores chinos cuando te mandan la mercancía va a llegar quebrada o fracturada. Hace algunos años me acuerdo que mis proveedores chinos me estaban mandando mercancías por vía marítima. Y esas mercancías llegaban siempre quebradas, alteradas o golpeadas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que un contenedor cuando va pasando el mar, pues se va moviendo. Imagínate un barco. El barco va moviéndose con las olas, se mueve hacia adelante, hacia atrás, brinca esa mercancía. Y llegaban mis mercancías golpeadas. Y lo que me di cuenta es que la seguridad es muy importante. Y la empresa que escojas también es sumamente importante. Ese es un factor que debes de tomar en cuenta. Y el otro factor que debes de tomar en cuenta cuando vayas a importar o exportar es que no te vayan a detener en aduana las mercancías. Muchas empresas por transportar, como por ejemplo algunas mensajerías, que no quiero dar nombres, ese tipo de mensajerías lo que hacen es que tú les pagas el transporte de mercancías, nunca te avisan de muchas cosas y cuando llega la mercancía en otro país, resulta que la detienen en la aduana. Mucho depende también del país. En el país se manejan distintas empresas marítimas, terrestres, aéreas, ferroviarias. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de México contra Suiza, México transporta mucho de San Marino su mercancía por vía terrestre.
Tenemos una serie de carreteras que están comunicadas a todo el país, mientras que en Suiza mucha de la carga se lleva por el transporte ferroviario. Y en Europa también se maneja mucha carga por transporte ferroviario. Entonces, pues, los países varían mucho en cuanto al tipo de transporte que existe en el país. Esa es una parte muy importante que debes de considerar, que cuál es el transporte que más te conviene dentro de tu país. Y la otra parte que tienes que tomar muy en cuenta son las maniobras asociadas a esto. Por ejemplo, si tú vas a transportar por vía marítima un contenedor de China hasta Colombia, debes de tomar en cuenta que cuando llegue ese contenedor a Colombia y llegue a la aduana, que en la aduana no se va a transportar marítimo de Cartagena a Bogotá, sino que se tiene que utilizar una maniobra de algún tipo de camión. Eso se llama mercancía consolidada. Pero bueno, este es el tema de hoy. Yo creo que hemos llegado al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Comercio Aduanas. No importa si es tu primera vez que estás en comercio exterior, no importa que seas estudiante de comercio exterior o que tengas tu negocio de importación. Todo lo que está en Comercio Aduanas lo tienes que saber y te ayuda a ser mejor importador y exportador. Suscríbete, te dejo algunos videos también interesantes sobre logística y transporte. Y si tienes alguna duda de nuestros cursos de la Ciudad de México o los cursos online, recuerda que aplican a todo el mundo, a nuestros amigos peruanos, a nuestros amigos colombianos. Todo esto les va a servir y nos vemos en una próxima ocasión en comercioaduanas.com.mx.